Pastor Dante Gamarra González. El tema es hipogonadismo femenino. Es importante, para hablar del hipogonadismo femenino, recordar cómo es que funciona el eje hipotálamo hipoficiario ovárico. Recordar también que este eje comienza a funcionar al inicio de la pubertad. Viene a ser el primer estímulo a través de la GnRH hipotalámica hacia la hipófisis, y es la hormona luteinizante, la LH, la que da inicio al funcionamiento de este eje. Posteriormente es la hormona FSH o folículo estimulante la que va a producir el inicio, digamos, de la menstruación o de la regla. Es importante también recordar que el inicio de la pubertad va a estar dado fundamentalmente por algunos cambios morfológicos en el caso de la mujer. También es entonces importante conocer cuáles son estos cambios y describir las características sexuales secundarias fundamentalmente en la mama y en los caracteres sexuales secundarios propiamente dicho. En el gráfico ustedes van a apreciar que se inicia la pubertad en la mujer cuando aparece el botón mamario. Conforme va avanzando este botón mamario y se forma el tejido glandular mamario, el estadio 3 se va a caracterizar por un doble contorno y la aparición de la areola. Posteriormente este estadio lo que va a crecer es la mama desde el punto de vista de volumen y también la presencia de acinos. Pero no solamente es la mama, sino también vamos a tener la aparición del vello púbico. Entonces, para que nosotros podamos distinguir los diferentes estadios de la pubertad normal en la mujer, debemos considerar la mama, que se inicia con el botón mamario, que es el estadio 2. El estadio 1 es la no presencia del botón mamario y denominamos entonces mamas infantiles, y que en la mujer se presenta normalmente después de los 8 años. Y podemos hablar de un desarrollo completo cuando llegamos al estadio 5, y es el volumen mamario con el doble contorno y la presencia de areola la que va a caracterizar este estadio. Existe correlación entonces con el vello púbico, y mencionaríamos estadio 1 cuando no hay vello púbico y el estadio 5 cuando adopta las características del vello en una mujer adulta. Entonces es importante recordar cómo en la mujer se produce el ciclo reproductivo femenino. Nuevamente, vayamos al esquema y encontramos a las gonadotropinas. Inicialmente, el ciclo reproductivo de la mujer se va a caracterizar por 3 periodos fundamentalmente definidos. El primer periodo, que va a estar influenciado por la hormona folículo estimulante, es el denominado periodo proliferativo. En este periodo proliferativo se va a tener que la FSH, formando los ovarios, van a tener la presencia de estrógenos que van a ver con la parte endometrial de proliferación. Esta parte endometrial o fase proliferativa se divide a su vez en 2 subetapas. En una primera, donde va a haber un mayor crecimiento folicular y también un crecimiento del endometrio. Conforme va a presentarse la ovulación, es decir, la expulsión del folículo y la salida de este folículo a través de la trompa de falopio y la ubicación posterior en el útero, entonces vamos a denominar a esta fase ovulación. Desde el punto de vista de las gonadotropinas hipoficiarias, existe entonces un cambio. A partir de ese periodo, la hormona luteinizante LH va a ser la que va a comandar esta fase del ciclo, y entonces se va a producir la progesterona. Desde el punto de vista de hormonas ováricas, entonces vamos a tener que, si bien es cierto hay una disminución en la secreción de estrógenos, va a haber una mayor producción de progesterona.
Y entonces, después de la fase proliferativa, viene la parte secretora. Como usualmente ocurre, este ciclo reproductivo va a seguir un camino, ya que este óvulo no va a ser fecundado, y entonces vamos a tener, en este caso, la formación del cuerpo lúteo y posteriormente la eliminación a través de la menstruación. Todo este periodo dura aproximadamente 28 días. Entonces es importante recordar que en la primera fase o fase proliferativa vamos a tener un predominio de la FSH con la presencia de estrógenos. Se produce la ovulación, sale el óvulo y empieza la fase entonces denominada fase secretora, donde es la progesterona producida por la LH la que va a tomar el mando dentro del periodo menstrual. Cuando existe una alteración entonces en este ciclo reproductivo, llámese en la primera fase, en la ovulación o en la fase secretora, estaremos hablando entonces de un caso de hipogonadismo. Desde el punto de vista entonces conceptual, podemos definir al hipogonadismo femenino como un síndrome, es decir, características clínicas a través de síntomas y signos en las cuales va a haber una alteración en la producción de los estrógenos, de la progesterona o de ambos, y por consiguiente existe una alteración del ciclo menstrual. Cuando esta patología denominada hipogonadismo se presenta antes de la pubertad, a esta fase o a este tipo de hipogonadismo se le denomina prepuberal, y como es obvio, no va a haber una primera menstruación. Entonces vamos a definirla como amenorrea primaria. Si esta se produce después de la pubertad, entonces se denomina hipogonadismo postpuberal, y la amenorrea que se presenta es la denominada amenorrea secundaria. También es importante resaltar que este hipogonadismo puede ser completo o parcial. Es importante entonces, cuando tenemos a una paciente que va a llegar a la consulta, lo fundamental es que esta paciente llega con un cuadro de amenorrea. Entonces, lo que debemos es establecer si la falla es por una alteración anatómica, si está bien una falla funcional, si ésta se ha presentado al nacimiento de la paciente o la ha adquirido durante su desarrollo normal. Entonces es importante establecer una historia clínica y practicar un examen físico completo. Desde el punto de vista hormonal, es importante determinar la FSH y la LH, y de acuerdo a los valores que tengamos, vamos entonces a clasificar a las pacientes con hipogonadismo en hipogonadismo hipogonadotrópico, es decir, cuando la alteración se encuentra a nivel de la hipófisis o del hipotálamo, y por consiguiente vamos a tener la FSH y la LH disminuidas o normal, y pero muy pocas veces vamos a tener a la LH, digamos, que se encuentre disminuida porque la falla sea hipotalámica. Si las hormonas gonadotropinas se encuentran incrementadas, es decir, nos están reflejando una buena respuesta hipofisiaria o hipotalámica, entonces se denomina hipogonadismo hipergonadotrópico, y vamos a tener entonces la FSH y la LH muy elevadas, y básicamente la falla es a nivel primario, es decir, a nivel ovárico. Con muy raras excepciones, vamos a tener que cuando se presenta este hipogonadismo hipergonadotrópico, la falla también puede ser secundaria. Este es el caso, por ejemplo, de un tumor hipofisiario que nos produzca hormonas de crecimiento, o también tumores que produzcan GnRH, y también es el caso del síndrome de ovario poliquístico. Entonces, si vamos a tener una paciente con amenorrea primaria, estamos hablando de una paciente que nunca ha tenido una primera menstruación. Generalmente se denomina, digamos, amenorrea primaria cuando no hay una menstruación hasta los 16 años de edad.
pero también se puede definir amenorrea primaria cuando a los 14 años no tiene ningún carácter sexual secundario. Y esta patología o alteración puede ser funcional u orgánica. Pero si existen caracteres sexuales secundarios, entonces el problema puede ser orgánico. Se ha visto con alguna frecuencia que existe obstrucción o un desarrollo insuficiente del útero y vagina. Por consiguiente, existen mamas, pero no hay menstruación. Si faltan los caracteres sexuales secundarios, entonces, por obvias razones, el problema es hipotalámico. Dentro de las causas primarias, es decir, alteraciones ováricas dentro del grupo denominado hipogonadismo hipergonadotrópico, existe una patología denominada insuficiencia ovárica. Esta patología se caracteriza porque la mujer, mucho antes de los 40 años, ya entra a un periodo menopáusico. Y esto debido a una destrucción de los óvulos por anticuerpos que la misma mujer produce. Característicamente, estas mujeres comenzaron su pubertad normal y las menstruaciones eran regulares, pero a partir de cierta edad, 20 años, 25, 27 años, prematuramente van a tener síntomas como de una menopausia, caracterizado por bochornos, irregularidad menstrual y que las va a llevar a la amenorrea. Otra causa importante desde el punto de vista ovárico del hipogonadismo hipergonadotrópico es el denominado síndrome de Turner. Síndrome de Turner caracterizado por que hay amenorrea primaria. Desde el punto de vista fenotípico, la denominada cubitus valgus, Pterygium coli, hiperterotismo, es decir, talla baja como primordial sintomatología o signología. Y entonces vamos a ver cuando se determina FSH y LH van a estar altas y la, demostración que es un Turner la podemos obtener a través de un cariotipo. Sin embargo, existen los denominados mosaicos Turner, donde no van a tener las características fenotípicas de un Turner, es decir, talla baja, Pterygium coli, cubitus valgus. Y desde el punto de vista de las gonadotropinas, la que se va a incrementar es la FSH, es decir, la fase folicular temprana. Y estos cariotipos se ven en mosaicos Turner generalmente en personas femeninas menores de 20 años. Es importante también determinar que muchas veces estos hipogonadismos hipergonadotrópicos se pueden asociar a denominadas enfermedades autoinmunes. Entonces se pueden asociar a insuficiencia suprarrenal primaria, a una tiroiditis autoinmune, a una diabetes mellitus tipo 1, anemia perniciosa, esprude tropical y también problemas reumatológicos.